Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeras y compañeros. Mi grupo nos va. Ah, no, vamos a tener que exponer de nuevo, chicos. Perdón. This meeting is being recorded. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, mi grupo y yo les vamos a exponer sobre la herencia como factor de criminalidad. Mi grupo está conformado por Cristian Alexander, Ariel Alejandro, Ismael y Fiorella Fidelia. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la herencia y ambiente. Se dice que desde que nace la criminología se discute mucho por qué la causa al cometer un delito, ya que César Lombroso nos dice que la herencia es fundamental, pero para otros el ambiente. Bueno, sobre los factores hereditarios, no es un problema, sino que si ellos pesan al cometer el delito, como por ejemplo que el individuo es débil mentalmente por herencia, ya que al cometer un delito se supone que hay una fuerza principal que lo provoca a cometer ese delito. Bueno, hablando sobre la genética nos indica que distingue el genotipo del fenotipo. El genotipo no es más que caracteres donados por herencia y el fenotipo igual son caracteres, pero se demuestran solo en un determinado momento, es decir, solo es nuestra apariencia actual. Hablando sobre el cigótico, está integrado por caracteres recibidos del padre y la madre, que aporta un 50%. Es posible que el nuevo ser herede de su padre el color de sus ojos y de la madre podría ser el tono de piel, ¿no? También la estatura, el cabello, el tipo de sangre, etcétera. Sobre el embrión y el feto, las causas más dañinas comunes que se presentan y que pueden afectar a ser en gestación son los traumas psíquicos de la madre, las enfermedades infecciosas, también las enfermedades más comunes son la tuberculosis y la sífilis, también mucho consumo de alcohol, los medicamentos, etcétera. Por tanto, no todo rasgo propio del ser recién nacido puede atribuirse a causas hereditarias. Continuando con la exposición, el punto 2 nos muestra la herencia en el hombre. Los métodos utilizables para determinar la influencia hereditaria en el hombre no caben en este caso. No es que el hombre, por ser biológico, es ser biológico al fin y al cabo, quede fuera de las leyes generales de la genética. El problema es que determinar si ellas son tan fatales como en otros seres es difícil, porque en los animales es un poco más factible realizar ese tipo de estudio que en el hombre. Por eso no se puede determinar las causas de la genética. El análisis de las células germinales o gametos no aclara los problemas genéticos que nos interesan, ya que es imposible establecerlos. Los problemas germinales no aclaran prácticamente el comportamiento de una persona de una forma genética. Lo que sí podemos ver es rasgos que pueden desarrollar. En la segunda parte vemos las dificultades que ofrece este estudio experimental en el hombre son particularmente cuatro. El inciso A nos muestra que a lo largo del tiempo que va de generación en generación, esto nos dice que puede haber genes genes durmientes y genes que en los posteriores se pueden mostrar. En el inciso B tenemos la enorme dificultad de hallar homocigotos. Entonces, esto más se refiere a lo que es a la medicina. Los representantes son los cromosomas X y X y X y X y X y Y en los hombres. C, la lentitud de la reproducción. El proceso de reproducción es muy complicado en el transcurso de la evolución, desde que se forma desde este lóbulo hasta el embrión. Es un poco difícil de investigar sobre el tema de la herencia, hasta que crezca un poco más, en los cuales sí podemos ver algunos rasgos que se ven. En el inciso D tenemos la comprobación de las leyes de Medel. La comprobación de las leyes de Medel no son tan factibles porque no siempre todos los experimentos se las observa. La observación ha permitido comprobar la vigencia siquiera de líneas generales. Las leyes de Medel en los hombres, o sea, no siempre podemos ver desde que nacen cómo va a ser el comportamiento de las personas. Entonces, lo que debemos hacer es un poco esperar el tiempo para ver el comportamiento que tengan estas personas. Bueno, compañeros, siguiendo con el tercer punto, vamos a hablar de las familias criminales.
La familia es considerada como una institución de control social más importante. Es aquí donde los individuos comienzan el proceso de aprender normas de comportamiento, creencias y aptitudes que influyen de gran medida de cómo se relacionan, y a medida que van creciendo van formando su personalidad. Podemos dividirla en dos tipos de familias. Las familias funcionales, las cuales son que los padres naturales conviven con sus hijos en un ambiente de paz y tranquilidad, cuyo principal objetivo es de mantener una buena comunicación a través de una interacción positiva. La segunda es la familia disfuncional y se caracteriza por mantener un clima emocional inestable. La comunicación es imprecisa, donde los padres están separados, existe violencia familiar, pobreza extrema, la falta de empleo. Podemos decir que son las causas para que algunos o todos los miembros de un entorno familiar se vuelvan criminales. Asimismo, podemos mencionar que los factores biológicos y genéticos son transmitidos de padres, abuelos a hijos y viceversa, donde las conductas antisociales cuyos integrantes tienen las de heredar por generaciones. Como crítica podemos decir que el gobierno, en vez de dar bonos y fomentar la flojera, debería de crear fuentes laborales para reducir de alguna manera la pobreza. Es donde ahí se inicia, en la mayoría de los casos, donde el individuo o el criminal empieza a delinquir. Llegamos al punto 4 donde nos muestran los estudios sobre los mellizos, lo que nos indica que hay dos tipos de mellizos, que los que son univitelinos, los monocigotos o idénticos. Esos son uno de los mellizos. Los otros son los bivitelinos o digocitos, o fraternos. Pasando estos dos, los dos tienen características distintas. El uno, que son los mellizos univitelinos, coinciden en su conducta criminal pese a ser criado dentro, tendrá que atribuirse al factor o los factores comunes. O sea, precisamente los hereditarios, sí, por el contrario, muestran conductas discordantes en relación con el delito. Tal discordia no podrá atribuirse sino a los factores diferentes. Los univitelinos son aquellos que se parecen. Esas personas son las que salen de un solo huevo cigoto. Esas personas nacen de un solo huevo cigoto, por tal naturaleza tienen a atender los mismos rasgos criminales. Los mellizos univitelinos son los que se engendran en distintos óvulos. Entonces, estas personas no tienden a parecerse, pero sí tienden a tener rasgos por herencia. En el caso de los mellizos bivitelinos, sí, la herencia tiene un papel preponderante. Se deberán encontrar más discordancias que concordancias, puesto que aunque nacidos de un parto múltiple, tienen genotipos diferentes. Entonces, lo que nos dice que no son tan parecidos como los univitelinos. Estos bivitelinos son las que tienen algo más de diferencia a lo que son los univitelinos. El rasgo de criminalidad es reducido. En el siguiente cuadro vamos a ver en lo que son los datos estadísticos que nos muestran el nivel de criminalidad que tienen. Los criminales adultos univitelinos afectados ambos son el 25%, afectado uno solo son el 12%. Son los porcentajes que podemos ver en los criminales adultos, en la delincuencia juvenil, el problema de conducta. Los afectados ambos lo vemos cuando son las dos personas afectadas. Afectados uno solo es el grado que tiene de afectación, el otro, la otra persona. Pasando al punto 5, la herencia de lo anormal. En la herencia de lo anormal, las características genéticas anormales pueden llegar a ser de forma recesiva o de carácter dominante. Esto implica que una tendencia al delito, esto no nos indica que puede existir rasgos para un delito relacionados. Los estudios más importantes se refieren a la oligofrenia, las demencias, la psicosis, el alcoholismo y las psicopatías. Si bien estas últimas comienzan a ser puestas en un lugar secundario, ya que son difíciles de determinar, suponen mucha influencia ambiental. El método de solucionar la delincuencia de las personas con las anormalidades que se dan entre sus parientes más cercanos, lo que puede servir asimismo para determinar el relieve del medio ambiente y algunos casos. Abre la posibilidad de tomar extremas medidas de protección social como la esterilización. Esto nos demuestra que prácticamente lo que sí podemos ver es algo anormal en las conductas sociales que tienen las personas, pero determinar hereditariamente no se puede. En el rasgo de algo anormal sí podemos determinar en una persona. Como es el alcoholismo. El alcoholismo puede ser un gen
puede ser heredado o más al contrario, no puede ser heredar. Entonces la psicosis y las enfermedades mentales también parten de algo hereditario. Entonces lo que podemos ver es aquí la forma anormal, la herencia de lo anormal y no así la herencia de la delincuencia o la criminalidad. No lo hay que tomar muy en serio lo que es tratar de ponerlo a algo criminal, a algo que solo es anormal. Muchísimas gracias.